En este video es complementario a la parte de el ambiente de programación del PLC Festo dentro del software WinFST 4.10. Aquí sobre todo lo que vamos a ver para rápido solamente es cómo quedarían las soluciones para las funciones básicas que se analizan en casi todos los PLCs para empezar a ver el ambiente de programación. La función identidad, negación, AND y OR. Para ello, para rápido, solamente vamos a abrir un programa ya con las aplicaciones. Recordemos de otros videos que si abro el proyecto, el cual ya se encuentra abierto aquí, pero no tengo nada en el espacio de trabajo, posiblemente se deba a que el último usuario cerró todas las ventanas y no restaría más que abrirlas. Abro el administrador de proyectos y aquí yo veo las cuatro funciones: la identidad, la negación, la AND y la OR. Evidentemente, siguiendo lo que se vio en los otros videos, vamos en orden desde la 01 hasta la 08, y el hecho de que se encuentren de forma duplicada es debido a que existe en versión AWL y en versión COP, que es diagrama de escalera, y lista de instrucciones, que tanto en el icono se puede observar la diferencia que hay entre un tipo de programación y otro tipo de programación desde el ambiente gráfico, e independientemente como comentario se le colocó aquí qué función lleva a cabo. Entonces en este video va a ser muy rápido, solamente es analizar cómo quedan las soluciones, doy doble clic. Esta es la función identidad dentro de lista de instrucciones, ya se había platicado incluso en un video básico. Es el hecho de que si se encuentra la primera entrada activa, aquí no hay ninguna etiqueta, entonces va a prender la primera salida. Caso contrario, que no se encuentre activa la entrada y que esto sea falso, entonces hay que mantener la salida apagada. Y eso es la función identidad. Si procedemos con la misma función identidad dentro del diagrama de escalera, no sería más que un contacto de entrada, una salida. Si hay una señal, este contacto se va a cerrar por acción del PLC mientras la ejecución está en progreso, y obviamente al cerrarse el contacto por la ejecución del programa se va a activar la salida. En el momento que se suelte el botón y deje de llegar la señal, el PLC detecta la ausencia de señal y lo regresa a condiciones iniciales, que es abierto, y por tanto la carga se apaga. Entonces se llama identidad porque si hay entrada, existe salida. Si no hay entrada, no existirá señal en la salida. La siguiente función es la de negación. En la parte de la negación, dentro de lista de instrucciones, es el mismo planteamiento. Sin embargo, ahora, cuando no esté la señal presente de la entrada, cuando nadie impulse un botón, entonces la salida debe estar encendida. Entonces aquí la pregunta es, si no está la entrada siendo activa, y es verdadero porque no lo estamos pulsando, entonces prende la salida. En el momento que yo lo pulse, esto se vuelve falso porque sí está. Y al volverse falso esto, se ejecuta esta instrucción. Y la instrucción es apagar. De tal manera que lo que va a hacer este programa es, si el botón no es pulsado, el que va a la primera entrada, la salida permanece encendida. Pero si el botón es pulsado, entonces la salida se va a apagar. Esto es en caso de lista de instrucciones. En el caso de diagrama de escalera, tenemos la función de un contacto de entrada, un contacto de salida, pero el contacto es normalmente cerrado. Cuando el programa empieza a correr, encuentra que este contacto es cerrado por definición, por la parte del software. Va y pregunta a los puertos reales del PLC si está llegando la señal. Como identifica que no llega ninguna señal, entonces deja el contacto tal y cual fue dibujado en la lógica de escalera, y al estar cerrado la alimentación pasa, se alimenta la carga y entonces la carga va a encender. En el momento que alguien pulse un botón, el PLC constantemente está leyendo las entradas, detecta que llegan 24 volts a esa entrada, entonces hace una conmutación de estado, el que estaba cerrado procede a abrirse mientras está detectando la señal, y en ese instante esta carga se va a apagar porque deja de recibir la alimentación, funcionando de manera opuesta, por eso se llama negación. Cuando no hay señal de entrada, la salida está encendida. Cuando la señal es activada de entrada, la salida se apaga. La función AND. La función AND es el cumplimiento de todas las entradas para que exista el accionamiento de la salida.
En este caso solamente se tienen dos entradas, un botón 1 conectado en la entrada I0.0 y un botón 2 conectado en la entrada I0.1. Si solamente es pulsado este botón, la condición es falsa, porque pregunta que para que esto se vuelva verdadero, tiene que estar activo este y adicionalmente tiene que estar activo este. Si solamente está activo este, tampoco funciona. Tienen que estar activos los dos para que esto se vuelva verdadero y cuando esto se vuelva verdadero, va a prender la salida. Si solamente una de las entradas está siendo activa o bien ninguna, entonces se va a mantener apagada. En diagrama de escalera se ve todavía más simple, son dos contactos en serie, los dos están abiertos, la carga no enciende, si ninguno está siendo activado, pues las cargas permanecen abiertas, no pasa nada. Si se pulsa el botón que está conectado en la primera entrada, esta se cierra, pasa la alimentación, pero queda bloqueado aquí porque la segunda entrada no está siendo activa. En otro ejemplo, si únicamente pulso el segundo botón, este contacto detecta que fue pulsado, en automático conmuta, cambia normalmente cerrado, pero no pasa nada porque la alimentación ni siquiera le está llegando. Para que llegue la alimentación a la salida, ambos contactos tienen que ser activados. Eh, Continuando con la parte de la explicación, ahora tenemos la función OR dentro de la lógica de lista de instrucciones. En la lista de instrucciones, la función OR lo que implica es que con cualquiera de dos posibles entradas va a existir una salida. De tal manera que si hay una señal de entrada, ya sea en I0.0 o bien en I0.1, con cualquiera de las dos que exista, va a encender la salida. O bien puede ser que incluso las dos estén activas y también va a existir la salida. El único caso con el cual se va a mantener apagada es si ninguna de las dos entradas está siendo activada. Esto se ve más claro también en la parte del diagrama de escalera. Esto sería un diagrama de selección, un diagrama en paralelo. Tengo dos contactos en paralelo. Si únicamente se pulsa la entrada 0 y 0.0, se cierra este contacto, la alimentación llega y la carga enciende. Si suelto el botón, vuelve a sus contactos iniciales que está abierto y pulso el segundo botón que está en la I0.1, se cierra el contacto, al cerrarse el contacto pasa la alimentación y se prende la carga. De tal manera que aquí basta con que alguno de los dos esté pulsado. Si los dos se pulsan, no importa, de todos modos la señal va a llegar a la carga y va a encender. El único caso mediante el cual no va a operar la carga es si no percibe ninguna señal de entrada de las eh, cargas de los contactos que están sirviendo como parámetro de alimentación a la carga. En general, estas son las cuatro funciones básicas de programación, ya sea en lista de instrucciones o bien en diagrama de escalera. Son las cuatro funciones básicas que también se han explicado en otras modalidades de PLC. Y hasta aquí con este video.